Estos son los pronósticos que recomiendo para algunos partidos que se disputarán el día 6 de marzo, comenzando con el encuentro entre el Real Madrid y el Leipzig. En los partidos del Real Madrid se registra un promedio de 2.7 goles totales por partido. Cuando juega como local, este promedio se incrementa a 2.9 anotaciones por partido. Como local, anotan en promedio 2.3 goles por partido y reciben solo 0.5 goles. Los números del Real Madrid como local son impresionantes, con 11 victorias y 2 empates. En 10 de los 13 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 10 de los 13 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. En la Champions han logrado 7 victorias, y en 5 de esos 7 partidos se han dado 3 o más anotaciones. Además, en 5 de esos 7 partidos en Champions se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 96% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 92% de sus partidos. También anotan 2 goles en el 63% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, este porcentaje se eleva al 69%. A pesar de su solidez defensiva, reciben una anotación en el 52% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, este porcentaje se mantiene en el 46%. El over de 1.5 goles se ha dado en el 81% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, se incrementa al 77%. Además, el over de 2.5 goles se ha dado en el 52% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, se mantiene en el 54%. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 70% de sus partidos generales y en el 77% de sus partidos como local. En los partidos del Leipzig se registra un promedio de 3.5 goles totales por partido. Cuando juega como visitante, este promedio se mantiene en 3.6 anotaciones por partido. Como visitante, anotan en promedio 1.9 goles por partido y reciben 1.7 goles. Los números del Leipzig como visitante son 5 victorias, 2 empates y 5 derrotas. En 11 de los 12 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 7 de los 12 partidos que han jugado de visita se han dado anotaciones en la primera mitad. En la Champions han obtenido 4 victorias y 3 derrotas. Además, en 6 de esos 7 partidos se han dado 3 o más anotaciones, y en 5 de esos 7 partidos se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 88% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 92% de sus partidos. También anotan 2 goles en el 71% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, este porcentaje disminuye al 57%. A pesar de su fortaleza ofensiva, reciben una anotación en el 71% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, este porcentaje se eleva al 83%. El over de 1.5 goles se ha dado en el 88% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 92% de sus partidos. Además, el over de 2.5 goles se ha dado en el 71% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 75% de sus partidos. El over de 3.5 goles se ha dado en el 50% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se mantiene en el 50%. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 75% de sus partidos generales y en el 58% de sus partidos como visitante. El ambos anotan se ha dado en el 63% de sus partidos generales y en el 75% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2/2.5 goles en el partido. Leipzig anotará más de 0.5 goles en el partido. Ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después, tendremos el partido de octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, el cual será el clásico entre Chivas y América. En los partidos de Chivas, se registra un promedio de 2.5 goles totales por partido. Cuando juega como local, este promedio se eleva a 2.7 anotaciones por partido. Como local, anotan en promedio 1.6 goles y reciben 1.1 goles. En la reciente campaña de la Liga MX, Chivas se encuentra en la 9ª posición, con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas.
Sus números como local en la reciente campaña son 3 victorias y un empate, y en esos 4 partidos se han dado 2 o más anotaciones. Además, se clasificaron a los octavos de final de la CONCACHAMPIONS derrotando al Forge tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Chivas anota en el 72% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 86% de sus partidos. También, reciben una anotación en el 76% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 64% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 76% de sus partidos generales y en el 71% de sus partidos como local. Asimismo, el over de 2.5 goles se ha dado en el 52% de sus partidos generales y en el 57% de sus partidos como local. En los partidos del América, se registra un promedio de 2.7 goles totales por partido. Cuando juega como visitante, este promedio se mantiene en 2.6 anotaciones por partido. Como visitante, anotan en promedio 1.9 goles y reciben 0.6 goles. En la reciente campaña de la Liga MX, América está en la cuarta posición, con 6 victorias, 3 empates y una derrota. Sus números como visitante en la reciente campaña son 4 victorias, un empate y una derrota, y en 4 de esos 6 partidos se han dado 2 o más anotaciones. Además, se clasificaron a los octavos de final de la CONCACHAMPIONS eliminando al Real Estelí, perdiendo el partido de ida, pero después imponiéndose en el de vuelta. América anota en el 91% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 88% de sus partidos. También, reciben una anotación en el 48% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 50% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 82% de sus partidos generales y en el 75% de sus partidos como visitante. Además, el over de 2.5 goles se ha dado en el 52% de sus partidos generales y en el 50% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 1.5 diagonal 2 goles en el partido, más de 0.5 goles en la primera mitad. Ambos equipos anotan.